Mujeres Asesinas es una serie de televisión original de Argentina, del género drama, suspenso y policial. La misma mezcla de ficción y realidad está inspirada en el libro Mujeres Asesinas de Marisa Gridstein, que documenta casos reales de homicidios perpetrados por mujeres, cuya primera emisión fue el 19 de julio de 2005 y la última el 25 de marzo de 2008. Contando con un total de 78 episodios divididos en 4 temporadas. Bajo la productora de Polka y Adrián Suar, esta se emitió por la pantalla de El 13 y fue una de las series más vistas en Argentina, debido al realismo que plasmaban los actores al interpretar los papeles de una manera brillante, de los cuales se destacan famosos actores argentinos como Mirta Busnelli, Luis Machín, Cristina Vanegas, Leticia Brediche, Julieta Díaz, Dolores Fonsi y muchos más que junto a la gran producción que tuvo y la banda musical a cargo de Bebe con su emblemático tema Malo en las primeras 2 temporadas, La vida te da de Amparanoia en parte de la segunda temporada y Fui tu madre y tu mujer de Teresita Martínez Zuviria en las últimas 2 temporadas. Logró convertirse en una de las series más vistas de Argentina en su época. Esto le valió ser galardonada con el premio Martín Fierro de Oro, máximo galardón que entrega la Asociación de Periodistas de la Televisión y Radiodifusión Argentina. El formato fue vendido a Colombia, México, Ecuador e Italia, las cuales también sacaron sus versiones al aire. Lo más llamativo de esta serie fue que se inspiraba en casos totalmente reales, como ya mencioné, y seguramente alguna vez viéndola te preguntaste de dónde sacaron las historias. Bueno, en esta saga me dedicaré a contarles las verdaderas historias de las cuales se inspiraron las mujeres asesinas que vimos en pantalla. Como ya saben, la realidad supera la ficción. Es por eso que no podían dejar de plasmar en la pantalla estos casos, ya que fueron dignos de películas de horror y Polka lo hizo perfectamente, haciéndonos sentir todo lo que veíamos en cada capítulo. Así que sin más, comencemos con el capítulo de hoy. Lucía, interpretada por Celeste Cid, es una mujer que no puede escapar del recuerdo que la atormenta desde hace años. El recuerdo del aborto que su madre, interpretada por Mirta Busnelli, le obligó a realizar a los 17 años cuando quedó embarazada. Lucía se obsesiona con este hijo que no pudo tener, al punto que cree que este está vivo y trata de encontrarlo. A la vez, es asfixiada por la continua presión de su madre. Ella era muy sobreprotectora con ella y manipuladora, sin contar las humillaciones por las que la hacía pasar. Un día, hundida en un profundo odio hacia su madre, buscaría la mejor forma de deshacerse de ella. Esta está cansada y en un brote psicótico asesina a su mamá dándole 5 tiros con un revólver poniéndole fin a su tormento. La historia real de Lucía y su madre está plagada de todo lo que no hay que hacer con un hijo en cuanto a protegerlo se refiere, ya que ningún extremo es bueno y puede desencadenar en tragedias como esta. Cuando Lucía, de 17 años, en ese momento quedó embarazada de su novio, la mamá de esta, Elisa, hizo todo lo posible para conseguir un médico que le practicara un aborto, ya que ella decía que Lucía era muy joven para hacerse cargo de una criatura, y que lo mejor era deshacerse de ese bebé. Lucía quería tenerlo, y a pesar de los ruegos de esta para que no la obligaran a matar a su bebé, de nada le sirvió ya que en una clínica clandestina ubicada en Olivos, Elisa llevó a su hija a que le realizaran la intervención. A partir de ese momento, Lucía caería en una profunda depresión y comenzó a crecer dentro de ella un odio desmedido hacia su madre, a la cual nunca perdonaría, y en cuanto a su padre, era como si no existiera. A pesar de vivir con ellas, él no opinaba, no tenía ni voz ni voto en la casa, y todas las decisiones las tomaba Elisa, así que cuando ocurrió aquello, él estuvo de acuerdo, ya que también creyó que era lo mejor para su hija. Ambos padres seguían con su vida normal, mientras que Lucía estaba destrozada, y a ellos parecía no importarles demasiado los sentimientos de esta. Ella estaba muy ilusionada con ese bebé y con la idea de formar una familia con el que consideraba el amor de su vida, su novio Santiago. No se detuvo a pensar mucho en las consecuencias que eso implicaba y solo pensaba en la vida maravillosa que le esperaba junto a su bebé y esposo. Cuando ambos recibieron la noticia de la llegada de su bebé,
tanto Santiago como Lucía se pusieron felices, pero esa felicidad duraría muy poco. Al ser de contextura delgada, los primeros 3 meses apenas se le notaban a Lucía, pero una tarde fue a la cocina a prepararse un sándwich. Su madre estaba sentada frente a una mesa mirando una revista cuando de golpe vio a su hija parada de perfil. Esta se quedó helada. Recién después de 4 meses, su madre se enteró que estaba embarazada y sin titubear, lo primero que le dijo fue que se lo tenía que sacar porque se iba a arruinar la vida. Lucía quería ver a su novio, pero Elisa evitó que se encontrara con él y la llenó de pastillas para dormir, mientras ella averiguaba direcciones de ginecólogos que le practicaran el aborto. Debido al avanzado embarazo, ningún médico quería hacer el procedimiento debido a los riesgos que implicaba. Pero poco y nada le importaba esto a Elisa, ya que no descansó hasta conseguir un médico con poca ética que esté dispuesto a aceptar mucho dinero a cambio de quitarle a su hija esa vida que crecía dentro de ella. Después de todo, para ella, eso era mejor que pasar la vergüenza de que todos se enteren que su hija adolescente quedó embarazada. A partir de allí, Lucía comenzó a sufrir severos problemas psicológicos. Cuando volvió a su casa, Lucía corrió al teléfono y llamó a su novio para contarle todo, pero ya era demasiado tarde para pedirle ayuda. Santiago y ella se terminaron separando. Él no estaba al tanto de nada, ya que Lucía se alejó de todos y este se tomó todo con más ligereza que Lucía, cosa que la enfadó mucho. Unos años más tarde, nunca pudo explicarse a sí misma por qué no había hablado antes con él para pedirle ayuda. Su analista le sugirió que ella, muy en el fondo, quería deshacerse de ese bebé, por lo cual evitó la compañía de quienes podían ayudarla. Con su padre no habló ni una sola palabra de esa tarde en la clínica. Con su madre tampoco volvió a mencionar el tema. Elisa, entonces, se dedicó a distraer a su hija hasta que un tiempo después ella misma dio por terminado el episodio del aborto y lo olvidó. Cometió la torpeza increíble de suponer que su hija también lo había olvidado. Elisa inscribió a Lucía en clases de teatro, canto, piano, inglés y patín. Asumió el rol de madre amiga y se empeñó obsesivamente en sacar a flote a su hija deprimida. Lucía, por su parte, estaba muy lejos de olvidar. Cada vez que cerraba los ojos antes de dormir, recordaba el momento exacto en que estaba acostada en la camilla y le clavaban en su brazo derecho la aguja con la anestesia. La relación entre madre e hija se fue haciendo más y más compleja. Como ya dije, el odio hacia su madre crecía más y más cada día, y Elisa parecía no darse cuenta de él por qué. Elisa se volvió sumamente sobreprotectora con su hija, al punto que le decía cómo vestir y qué estudiar. La sola presencia de su madre despertaba en Lucía instintos violentos que tenía que controlar. Tiempo después, la idea de tener un hijo perdido en el mundo se convirtió en una obsesión para Lucía, ya que había leído que si se abortaba en un embarazo tan avanzado como el de ella, el bebé podía sobrevivir. Por unos meses no se lo dijo a nadie, pero a la larga no pudo soportar el peso de la incógnita. Lo primero que hizo fue llamar a Santiago, a quien ya no veía, pero con quien hablaba muy de vez en cuando por teléfono. Las llamadas eran siempre incómodas y distantes, pero esa vez Lucía propuso un encuentro. Santiago dudó, pero al fin la invitó al departamento que acababa de alquilar y que en poco tiempo más compartiría con su nueva novia. En el fondo, Lucía seguía tan amarrada al recuerdo de Santiago como al del hijo que no logró tener. Y a pesar de haber aceptado que esa relación sentimental había terminado, tenía la oculta fantasía de que en algún momento Santiago iba a volver con ella. Lo único que consiguió fue convertirse en la amante de este, ya que él no planeaba separarse de su actual novia. Durante las primeras veces que estuvieron juntos, Lucía evitó mencionar el tema del hijo perdido, pero al fin abordó la cuestión. Lucía insistió y le rogó a su exnovio que la ayudara a buscar a su hijo. Lo único que logró fue una recomendación de volver al psicólogo. Lucía estaba sola, sin nadie que compartiera la pesadilla de la búsqueda de su bebé. Contaba apenas con su propia constancia y la compañía etérea de San Ramón, un santo al que le rezaba y creía firmemente que iba a proteger a su hijo perdido. Todos los días le rogaba a dicho santo por el reencuentro con él. La investigación acerca de su hijo no dio ningún resultado. Lucía revisó las agendas de su madre buscando el nombre de su ginecóloga, pero no hubo caso. Tampoco recordaba mucho de aquel día ya que estaba medicada y dopada.
Lucía estaba completamente obsesionada con este tema y a la par, sus padres hacían como si no pasara nada, a pesar de mostrar señales claras de que su salud mental estaba seriamente deteriorada. Lucía se entregó por completo a San Ramón, armándole un altar en su cuarto lleno de estampitas. Cuando su madre descubrió esto, destruyó todo, alegando que por eso estaba tan agresiva y distante con ella. Lucía no se lo tomó bien y la empujó con odio. La mirada de esta, clavada en su madre, era tajante. A través de los ojos de Lucía se podía ver el odio que sentía para con su progenitora. Lo único que calmaba la ira de Lucía era imaginar una y otra vez cómo mataba de diferentes formas a su madre. Poco después, Santiago se casó con su novia y dio por finalizada su aventura con Lucía. En ese momento, la vida que pudo ser al lado del que era el amor de su vida, si no hubiera cedido a la presión de su madre, pasó por su cabeza como una película deprimente. Eso la terminó de devastar. Santiago, al verla tan devastada, le preguntó si alguna vez había hablado francamente con su madre. Lucía lo miró con una sonrisa irónica. Su exnovio no entendía nada. Santiago solo atinó a decirle que lo mejor sería arreglar cuentas con su madre lo antes posible. Lucía lo miró asombrada y con una sonrisa macabra en su rostro dijo: ¿Entonces vas a hablar? ¿Vas a hablarle? Esta noche. Esa noche, cuando Lucía llegó a su casa, encontró a sus padres comiendo en la cocina. Para ellos, todo estaba bien y hacía su vida normal. Parecían no percatarse de la decadencia mental que había sufrido su hija, o, sinceramente, no les importaba. Lucía no apartaba la mirada de su madre mientras comía. Su mirada hablaba por sí sola. La odiaba a esa mujer que le había arruinado la vida. Sentía que por culpa de ella jamás podría tener una vida normal. En ese momento fue a su cuarto a buscar un arma y mientras su madre seguía comiendo, le disparó sin pensarlo 2 veces en un brote psicótico. Las cuentas estaban saldadas para Lucía en ese momento. Lo primero que le contó Lucía a la policía fue que había estado preparando esa muerte durante 10 años. Lucía fue declarada inimputable. Está internada en un instituto psiquiátrico desde abril de 2001. Luego de eso, nunca más se volvió a saber de ella. Lo último que se supo es que su padre, antes de morir, la visitaba en el instituto mental al menos 2 veces por semana. Sin duda, este caso ejemplifica a la perfección las consecuencias de no prestar atención a las señales de enfermedad mental en nuestros hijos y restarles importancia, más aún si los que causaron esa enfermedad fueron los propios progenitores. También nos muestra la doble cara de la sobreprotección, ya que a veces los padres dicen cuidar a sus hijos con este tipo de actitudes, pero la realidad es muy diferente. Tanto el abandono como la sobreprotección desmedida son señales de egoísmo por parte de los padres, y en ambas se deja en claro que no les importa el bien de sus hijos, sino más bien el de uno mismo, generando así problemas mentales graves, en muchos casos irreversibles, que les impide a las personas que crecen en ambientes sumamente tóxicos llevar una vida normal. Si les gustó el video, denle like y compártalo con sus amigos, eso me ayudaría mucho a crecer. No olvides seguirme en Facebook y nos vemos en el próximo video.